Ya, pastor. Pero no me veo, no estoy ¿Por qué tiene apagada su cámara usted? mi cámara. Ah, ya. Está en mudo, Paz. Si está hablando, no se le... Muy buenas tardes a todos. Ya se escucha. Ya, Ok, todo bien, gracias a Dios. Y vamos a orar, nos quedan 5 minutos para empezar, o ya estamos grabando. ya Ya. estamos grabando. Bueno, entonces voy a empezar en este momento. Muy buenas tardes a todos. Estamos ya transmitiendo en este momento el discipulado de este día 20 de junio de 2025, el discipulado sobre la oración y la Biblia. En mi caso, empiezo donde nos habíamos quedado y un poquito antes para cobrar sentido a la importante eh, porción de la palabra que vamos a estudiar. Vamos a remitirnos al capítulo 4, versículo 31 del libro de los Hechos. Ahí dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Había oración, había unidad, estaban juntos, estaban congregados, habían regresado los apóstoles Pedro y Juan, y pues había mucho gozo en el grupo y en la iglesia y de todos los que estaban congregados. Y esto trajo como consecuencia una plenitud del Espíritu Santo. Eh, y pues fueron llenos, dice llenos, aunque ya habían recibido el Espíritu Santo anteriormente, como con lenguas como de fuego, y en este caso hubo una plenitud del Espíritu Santo, que esto ocurre por el perfeccionamiento en la oración, que quiere decir una oración no tanto mejor dicha o las palabras que se usen en la oración, sino que en los que están orando haya más de Jesús, haya más la presencia del Señor en sus vidas, y por lo tanto la oración es más poderosa. Y esto trae esta plenitud que trajo a este grupo del versículo 31. Y tan es así que pues incluso el lugar tembló de una manera perceptible, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Como consecuencia hablaban con denuedo la palabra de Dios. Viene a caso este repaso, porque pues es un repaso, para que entendamos el capítulo 5, el inicio del capítulo 5.
cuál era el clima de la iglesia y cómo se iba formando y cómo la iglesia es producto del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón, estaban unificados, un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta palabra es muy importante, todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La base de la predicación siempre era la resurrección del Señor Jesús y su gran poder. Como consecuencia, la gracia de Dios caía sobre ellos abundantemente, dice abundante. Y habla de una unidad que se ve rota en el capítulo 5, pero es importante ver que esta unidad era algo vital para que los resultados y que el programa del Señor se iba cumpliendo y podamos entender el capítulo 5 en su principio. Dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice que todos, era un mover del espíritu que cambiaba las prioridades de lo que era, pues, la cultura anterior a al orden material del reino de Dios, ¿verdad? Porque esto pues verdaderamente es importante, y se nota que en la iglesia, el Señor lo tenía en gran estima, que no se apegaban a los bienes materiales, sino que pues se deshacían de ellos, y el precio que de lo vendido lo traían a los apóstoles. Esto también era una base para que la iglesia creciera como estaba creciendo. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según su necesidad. Aquí menciona a José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Él es aparte de los apóstoles, el primero que es mencionado por nombre, por sobrenombre Bernabé, pero se llamaba José. Y pues los mismos apóstoles le habían puesto, lo habían traducido su nombre como hijo de consolación, Bernabé. Y no le llamaban José, sino Bernabé, el hijo de consolación, o sea, el que trae consolación. Era un levita. Levita quiere decir que de la tribu de Leví, tenía parte en el funcionamiento del templo, aunque había nacido en Chipre, y de allá de Chipre vendió una heredad. Al ser levita no tenía por ley la posibilidad de tener propiedades en Judea, pero en Chipre era diferente, y él era de Chipre, pues tenía una heredad y consideró adecuado venderla, y trajo, versículo 37, el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Más adelante Bernabé, y me gustaría que ya nos enteráramos de lo que hizo Bernabé más adelante en Hechos 9:26. Vamos a Hechos 9:26 para ver cómo el Señor posteriormente usó a Bernabé.
Hechos 9:26 dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, Pablo, en Hechos 9 ya Pablo estaba presente en la narrativa. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, ya había tenido el encuentro con el Señor, había predicado en Damasco y dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No aceptaban a Pablo, a Pablo en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pues Bernabé ya era conocido por los apóstoles y confiaban en él, por lo tanto empezaron a confiar en Pablo. Y dice versículo 28, entraba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Pablo predicando en Jerusalén y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este párrafo que nos hemos adelantado en el relato, pero era importante porque Bernabé juega un papel muy importante para reunir a Saulo, a Pablo, con los apóstoles de Jerusalén, y lo logra y lo aceptan, y Pablo predica en Jerusalén, entra y sale, habla denodadamente, disputa con los griegos. Los griegos no es que fueran griegos, sino eran judíos que hablaban griego, pero había judíos que hablaban griego y estos eran de esos y pues no estaban conformes con Pablo y procuraban matarle. Los hermanos, o sea, los apóstoles, no quisieron que esa confrontación se diera y movieron a Pablo a Cesarea y a Tarso. Lo sacaron de Jerusalén. Dice que las iglesias tenían paz en el área de Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, en el temor del Señor. El temor del Señor es algo muy importante en el crecimiento de la iglesia. Lo vamos a ver en el pasaje que estamos estudiando. Y aquí vemos que es la obra del Espíritu Santo la que acrecentaba a la iglesia. Regresamos a hacer un repaso de Bernabé, pues, y de la iglesia. La iglesia se le llama la multitud de los que habían creído y tenían una misma manera de pensar y de sentir. Eran de un corazón y un alma unificados en el espíritu. No solo era un concepto, sino lo ponían por obra. Compartían todo lo que tenían y llenos de poder hablaban de la resurrección de Jesús. La gracia, o sea, la bendición de Dios era sobre ellos. José, Bernabé, le pusieron ese nombre los apóstoles, que quiere decir hijo de consolación. Es el que trae a Pablo y lo pone en contacto con los apóstoles. Él mismo, Bernabé, vendió su propiedad en Chipre y trajo todo el dinero y se lo entregó a los apóstoles. Bueno, estos son los antecedentes del capítulo 4 y vamos a entrar
ya preparados para pidiéndole al Señor su dirección y su unción sobre todas las cosas para estudiar esta parte del capítulo 5, versículo del 1 al 11. Es una de las partes, digo yo, de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos, pues más dura, más fuerte, más tremenda, y que si está allí es porque el Espíritu Santo, Cristo el Señor, Dios Todopoderoso, pues quisieron que quedara constancia de lo que sucedió. No todos fueron como Bernabé, y aquí menciona a una pareja que ciertamente eran conocidos, porque dentro de un universo de miles de creyentes que ya había en la iglesia, lo hemos visto en los capítulos anteriores, pues no se mencionan nombres, pero aquí sí se mencionan nombres y aparentemente la pareja que se menciona era conocida, quizás era parte del liderazgo de la iglesia, en alguna forma se le consideraba. Por lo tanto, pues Pedro fue especialmente puntilloso y escrupuloso en el trato con esta pareja. No digo que vamos a leerlo y después llegamos a interpretaciones y quiero que lo hagamos todos juntos. Ya hemos estudiado hasta aquí el tema. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Capítulo 5, versículo 1. Para empezar, vemos que en el relato de Lucas, en el libro de los Hechos, lo pone este suceso de una manera muy especial. Como que no nos lo podemos brincar, no lo podemos hacer a un lado y decir todo iba muy bien, no hubo ningún tropiezo, etcétera, etcétera. Hay situaciones que al Señor le interesa que queden constancia y esta es una de ellas. Empieza con este varón llamado Ananías, con Zafira su mujer. Vuelvo a repetir, seguramente eran bastante conocidos dentro del grupo de los discípulos de aquella época y pues colaboraban y vivían toda la unidad y todo lo que aquí se describe. Y empiezan las cosas un poco especiales porque es Ananías el que se presenta primero, versículo 2, y ya desde antemano el narrador está diciendo que Ananías sustrajo del precio, o sea, de lo que recibió en la venta de la heredad o de la propiedad, eh, y redujo pues la cantidad que estaba declarando y trayendo a los apóstoles. Y dice aquí como una agravante que también su mujer lo sabía. Eh, eh, Esto es un agravante en el sentido de que pues un plan, era un plan eh, en contra de todo lo que estaba sucediendo y todo lo que se estaba haciendo. Ellos tienen este mover que no era del Espíritu y aquí vemos que el Espíritu Santo no lo deja pasar y sí lo señala de una manera grave. Dice, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solo una parte. Luego vamos a analizar. Y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí lo primero es, bueno, pues cómo se enteró Pedro que esto estaba sucediendo, cómo se enteró, cómo supo Pedro que el precio de la venta era mayor. Bueno, pues es parte del mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Que obraba en Pedro y la obra de la iglesia, la obra de la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Y aquí se ve que el Espíritu Santo no iba a dejar pasar este suceso. Y Pedro, ya informado por el Espíritu Santo, porque no dice que haya sido informado por nadie más, lo confronta de la siguiente manera: ¿por qué llenó Satanás? Y aquí menciona de entrada a Satanás, ¿verdad? Satanás pues ha sido una figura en la Biblia, en todos los tiempos bíblicos. Satanás tiene como traducción el adversario, el acusador, el engañador, y pues hay relatos de la Biblia como Satanás tentando al Señor en el desierto, Satanás moviendo al rey David a hacer un censo, Satanás moviendo a Coré a rebelarse contra Moisés y contra el Señor, etcétera. La Biblia tiene muchos pasajes sobre la actividad de este ser, incluso habla de su origen. Y obviamente Satanás se opone a la obra, a la santa obra del Señor conducida por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo lo descubre y lo hace pues autor, aunque eso no disculpa a Ananías, ¿verdad? Que le dice, el diagnóstico de Pedro es: ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses? Eh, el pecado se concibe en el corazón y luego se realiza. Y entonces, pues aquí Pedro, pues había concebido, digo, Ananías había concebido junto con su mujer Zafira, pues esta situación, este pecado, previamente. Se reunieron, idearon un plan, pues para engañar o sustraer el precio de la heredad. Y le dice en el versículo 4, la verdad a los ojos de Dios. Dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Todo estaba en manos de ellos, era su heredad, era de su propiedad, ellos podían haberlo administrado. Quizás si tenían alguna necesidad, Pedro les está diciendo, pues si tenían una necesidad y no iban a entregar completo el precio de la heredad, debieron de haberlo dicho. Y no hubiera habido problema, dice Pedro, porque pues la heredad era de ellos y la venta de la heredad pues también. Luego vamos a tratar de entender qué es lo que Pedro y el Espíritu Santo estaban juzgando. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Algo impresionante. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Se enfatiza esto del temor sobre la iglesia. De hecho, el título
del discipulado de hoy está identificado así, y vino un gran temor sobre la iglesia, un temor santo y reverente. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Todo esto pasó antes de que viniera su mujer. Muy rápido, porque la mujer llegó 3 horas después. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Miren, aquí yo veo que Pedro en ambos casos les dio la oportunidad de arrepentirse. Ananías le dio la oportunidad en el versículo 4, cuando le dijo, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y pues Ananías, arrepentido, podía haber acudido al Dios lleno de misericordia y verdaderamente arrepentirse de su falta. Estoy seguro que Dios lo hubiera considerado por medio de alguna palabra que Pedro le hubiera dicho, pero no se arrepintió Ananías, aun cuando Pedro le dio la oportunidad. Y Zafira, la esposa, tampoco se arrepintió. Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Si ella hubiera sido sensible a ser redarguida por el Espíritu Santo, si hubiera arrepentido, hubiera confesado la verdad, pero no se arrepintió. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ya Pedro sabía cómo era el juicio que Dios tenía preparado, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tengo aquí algunas anotaciones, estuve reflexionando. No es fácil, pero hay en la palabra de Dios bastante material para, pues, entender lo que sucedió. Pedro da las razones de la falta: hacer caso a Satanás es la primera razón, y la segunda, engañar al Espíritu Santo. Y aquí podemos decir que todo pecado es contra la santidad de Dios y su verdad. Todo pecado es contra la santidad de Dios y su verdad, por lo tanto, pues merece pena de muerte. Aunque Cristo pues ya murió por los pecados, los pecadores, siempre y cuando los pecadores sean arrepentidos. La iglesia es la obra del Espíritu Santo, no hay duda. Lo viene a confirmar aquí varias veces. Ananías y Zafira mintieron al decir de otra cifra que la real. ¿Qué es lo que querían? Pues aparentar una generosidad que no tenían. Sin embargo, Dios conoce el corazón. Y lo más grave es que no se arrepintieron cuando fueron confrontados. Pedro mismo les dice, pues el terreno era de ustedes y el precio también. Lo importante no era la cifra. Los discípulos
no necesitaban un dinero que no era adecuado. Seguramente tenían de parte del Espíritu Santo provisión. Lo importante no era la cifra, sino la mentira, el engaño. O sea, estar del lado del engañador y siendo que Cristo es la verdad. Este es el principio, Cristo es la verdad. Y pues he escogido un pasaje, Romanos 2, del 5 al 16, que nos va a hablar un poco más de esto, porque pues dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vean qué importante es el arrepentimiento. No arrepentirse es atesorar ira para el día de la ira, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, dígase la mentira. Aquí pues podemos decir que Ananías y Zafira estaban en este grupo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, o sea, toda la humanidad. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno y al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y habla de que los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando las gentes que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Aparentemente aquí Ananías y Zafira poco habían entendido de que pues había que buscar la verdadera justicia, no mentir, no engañar, y, y si acaso había falta en tu vida y era señalada por el Espíritu Santo, pues arrepentirse de inmediato y clamar a la gracia de Dios, pues ya Cristo había muerto por tus pecados. Pero no lo hicieron. No vamos a juzgar cuál es el destino de estos dos personajes, pero estamos tratando de discernir de acuerdo a la palabra. No lo hicieron, tuvieron oportunidad de arrepentir. Lo importante no era la cifra, sino la mentira, el engaño, o sea, estar del lado del engañador, siendo que Cristo es la verdad. Y la muerte llegó como un juicio anticipado. Esto impresiona y debe producir un temor reverente a la justicia de Dios, un temor reverente, no un miedo irracional, no, un temor reverente. Es lo que dice aquí en la palabra de Dios que pues el Señor busca producir. Dice, y vino gran temor, un temor reverente sobre toda la iglesia. Pues ya habían visto milagros, señales portentosas, y ahora vieron el juicio adelantado, el juicio anticipado que el Señor
permitió sobre 2 personas muy conocidas dentro de la iglesia. Esto era para que la iglesia, pues, tomara una actitud no nada más de recibir las bendiciones que Dios tiene para ellos. Porque miren, era una iglesia donde había señales, prodigios, sanidades, vamos a ver más adelante, sanidades, pero también una iglesia que el Señor estaba llamando a santidad, a ser santificada, a que se santificaran por medio de la reflexión en la palabra y en el orden de Dios y en el arrepentimiento delante de Dios. Pues hasta aquí dejo mi participación y pues adelante, Yazaret. Yo ya terminé con la parte que me correspondía. Queda para adelante todavía parte del capítulo 5 que vamos a continuar en cuanto se reanuden los discipulados, pues ya serán en el mes de julio. Adelante, Yazaret, con tu tema. Y yo te entrego ya la palabra. Se salió, yo creo que ahorita entra. Yo creo que se le fue tantito al internet, ahorita entra. Bueno, voy a tomar yo la palabra en tanto ella regresa. Todavía tengo tema que continuar y en cuanto regrese, pues ya me manda la señal. Sí, pastor. En el versículo 17 del capítulo 5, no, en el versículo 12, continúa lo que estamos diciendo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vean que a la vez que hay correcciones, porque el Señor siempre va a hacer correcciones. El Espíritu Santo no deja la obra, la verdadera obra de Cristo, sin correcciones. Y pues aquí vimos, ya estudiamos una de ellas. Sin embargo, el poder de Dios y las señales seguían adelante. Por la mano de los apóstoles, muchas señales y prodigios en el pueblo, todos unánimes en el pórtico de Salomón, a la puerta del templo de Jerusalén. Y aquí vemos que pues ya eran muy conocidos en Jerusalén y sí, pues había señales con los enfermos, pero dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, la jerarquía religiosa del templo los dejaba aislados, los aislaba, sí los dejaban todavía predicar sobre la resurrección de Jesús y pues el pueblo se interesaba, el pueblo, y es en el pueblo en donde se hacen las señales y las sanidades y muchas otras cosas, liberaciones de demonios. Pero de los demás está hablando de pues, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos, ninguno se atrevía a unirse con ellos. Pero el pueblo los alababa grandemente. Y muchos creían, versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos,
y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El Espíritu Santo, la misericordia de Dios, la gracia de Cristo, pues estaba allí intensamente. El Señor no podía permitir faltas de santidad, en la iglesia. No podía permitirlo. Y esa es una enseñanza de lo de Ananías y Zafira, porque seguía creciendo la iglesia grandemente. Versículo 17. Aquí viene ya otro mover. Una vez más, la jerarquía religiosa se levanta nuevamente organizada en contra de Pedro y Juan. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Una vez más fueron a la cárcel. No sé si ya llevamos 2 o 3 ocasiones que cayeron en la cárcel de Jerusalén los apóstoles Pedro y Juan. Pero aquí viene un evento verdaderamente impresionante, sobrenatural. Todo era sobrenatural y todo es sobrenatural en la obra de Dios. Y dice, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, me maravilla la liberación de los apóstoles, pero mucho me maravilla también lo que les dijo el ángel como emisario de Dios, del Espíritu Santo. Les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, o sea, todas las palabras de salvación. Versículo 20, en otra versión dice, pero en la noche un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Está bonita esta traducción, el lenguaje actual. Vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Curiosamente, del templo los habían tomado para meterlos a la cárcel y el ángel los vuelve a mandar al templo a que sigan predicando y compartiendo el mensaje de salvación. La estrategia de Dios no se discute. Cualquier otro diría, pues váyanse a predicar a otro lado, pero no dejen de predicar. No, al mismo lugar, al templo, de donde los habían tomado presos, allí vuelvan a predicar. Impresionante. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Vean que el enseñar la palabra de Dios, pues es la actividad principal de los apóstoles, además de las señales y prodigios y maravillas que el Espíritu Santo hacía a través de ellos. Pero lo que ellos hacían era enseñar. Sí, sí, entendimos, ¿verdad? El Espíritu Santo hace a través de los apóstoles señales y maravillas. Y a veces pensamos que son los apóstoles los que sanan.
que son los apóstoles, y ellos creían que Pedro y la sombra de Pedro, ¿verdad?, era la que sanaba, pero no, el que sana es el Señor. Lo que hacen los apóstoles es predicar, eso sí, lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Entraron en el templo y enseñaban, predicaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, enviaron a la cárcel para que trajeran a los apóstoles. Estaban atrasados de noticias. Y ya habían a una hora cómoda de la mañana, ¿verdad? Se juntaron, hicieron una junta para ver qué iban a hacer nuevamente con los apóstoles que estaban predicando esa nueva doctrina de Jesús, el que fue crucificado pero resucitó. Enviaron a los alguaciles a la cárcel para que trajeran a los apóstoles, pero cuando llegaron los alguaciles a la cárcel, no los hallaron, simplemente no estaban. Entonces volvieron y dieron aviso. Curiosamente, fíjense, en este caso fue algo verdaderamente sobrenatural, porque este ángel del Señor, pues abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, luego las cerró, porque cuando fueron los alguaciles, dijeron: hallamos cerrada con toda seguridad la cárcel, los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Qué operación, ¿verdad? Se ve que pues el reino de Dios usa dimensiones diferentes a la realidad del mundo, porque aquí pasaron y había guardas, había puertas, y ellos salieron y nadie se dio cuenta. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia afuera eh, del templo, el jefe de la guardia del templo, versículo 24, y los principales sacerdotes, pues quedaron desconcertados y dudaban en qué vendría a parar aquello. Dudaban, ya, ya no sabían qué pensar, desconcertados. Pero viniendo uno de ellos, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Enseñan al pueblo. Pase lo que pase, no hay que dejar de enseñar. A veces hay testimonio de personas que injustamente han ido a la cárcel, y allí en la cárcel enseñan y entienden pues el propósito de Dios para estar ahí. En nuestro deber siempre es enseñar la palabra de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo pues son los milagros y maravillas y sanidades extraordinarias. Pero el discípulo lo que debe hacer es enseñar, con fe y con confianza. Versículo 26, entonces fue el jefe de la guarda con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. A estas alturas el pueblo ya sabía quiénes eran. Muchos del pueblo se habían convertido, otros habían sido sanados o habían sido bendecidos en alguna forma, y pues ya los del templo no podían proceder contra ellos de una manera injusta, pues injusta era todo lo que hacían, pero tenían que guardarse del pueblo, porque el pueblo podía apedrearlos, apedrearlos a los del templo.
El pueblo tiene esa libertad de creer, de juzgar por sí mismo. A veces uno piensa que no, pero si uno les predica, el que ha de creer va a creer y va a dar un paso al frente. No debemos temer. Versículo 26. Entonces fue, bueno, ya, 27 versículo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Miren, ahora ya habían modificado su discurso, los del templo, y dijeron, punto número 1, ya les habíamos dicho que no enseñaren en el nombre de Jesús, no usaran el nombre de Jesús, el Nazareno. Dice, pero ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. No, no la habían llenado ellos, la habían llenado el Espíritu Santo. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pues tenían la oportunidad de arrepentirse y no sentir ese pecado sobre sus vidas, como leímos en Romanos, ¿verdad? Que pues aún el que no conoce tiene la conciencia y el Señor los va a juzgar, y sentían ese juicio sobre ellos, pero no se arrepentían, no se arrepentían. Qué diferente hubiera sido que todo este grupo de sacerdotes y del templo y alguaciles pues hubiera dicho verdaderamente nosotros somos culpables, nos arrepentimos, que el Señor nos perdone y nos dé de su gracia y nos quite este pecado que nos está cargando sobre nuestra conciencia. Pero no se arrepintieron. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor continuamente está dando la oportunidad de arrepentir. Y ellos lo único que hacían era atacar a los que estaban predicando. No les gustaba el mensaje, no les gustaba la predicación. Muchas veces así pasa, ¿verdad? Hay ocasiones en que pues es la predicación tan incisiva que no gusta, pero es una predicación que lleva al arrepentimiento y no, porque pues si no aceptamos la sangre de Cristo como el precio, ¿verdad? De nuestro perdón, si no lo aceptamos, si no nos arrepentimos, pues entonces la misma sangre nos hace culpables, porque somos objetos de juicio, y sin el perdón de la sangre del Señor no tenemos esperanza. Justo no hay ninguno, dice la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es una gran verdad, porque todo el que ha probado y ya ha entrado en el reino, ¿verdad? Por la fe, pues ya sabe quién es su autoridad y a quién primordialmente debe obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y viene dando un repaso, ¿verdad? De lo que es la historia del pueblo de Israel. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Repito, el discurso de Pedro fue: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, pero vosotros le matasteis colgándole en un madero. A Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. En la historia de Israel, Dios siempre intervino por las promesas que le había dado a este pueblo. Y ahora, una vez más, interviene y les manda a Jesús, a quien ellos cuelgan en un madero. Pero Dios lo había enviado y lo envió para dar arrepentimiento y perdón de pecados, cosa que no ocurre en las jerarquías eclesiásticas del templo. Sin embargo, muchos del pueblo en Jerusalén sí se arrepintieron y tuvieron perdón de pecados. Ya se conectó ya, pero se le había ido el internet, pero ya son casi 10 para las 8. Sí. La voy a dejar que termino aquí nada más y que ella termine con una oración. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dejo aquí la lectura de la palabra y el discernimiento. Como ya tenemos el tiempo muy corto, Yazaret va a conducir una oración para finalizar el discipulado. Adelante, Yazaret. Sí, sí, una disculpa, hermanos, a todos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Sabemos, Señor, que en ti no hay equivocaciones, Señor. Gracias porque sé, Señor, que tú has hablado a nuestras vidas. Vuelves a recordarnos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que tú has derramado, Señor, en nuestros corazones, Padre, es el que nos da, Señor, nos capacita, Señor, para poder vivir, Señor, una vida, Señor, que a ti te agrada, Padre, de la manera correcta, bendito Dios. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, ese poder, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros, Señor, para poder hacer, Señor, toda obra, Señor, que tú nos has llamado a hacer, Señor, en tu nombre, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este testimonio maravilloso, Señor, que hoy has dejado, Señor, que podemos leer, Señor, en tu escritura, Padre. Te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, que tú pongas en cada uno de nosotros ese querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Esa obra, Señor, que solo te corresponde a ti, Espíritu Santo. Pon en cada uno de mis hermanos, Señor, ese querer como el hacer, Señor, en todas las cosas, Padre, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Gracias por acompañarnos, Señor, en esta noche, Padre. Hoy no pude, Señor, dar mi estudio, mi Dios, se fue el internet, pero tú tienes, Señor, todas las cosas bajo control, mi Dios. Gracias, sé tú con cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú guardando, Señor, a cada uno, Padre, de estas inclemencias, Señor, del tiempo, sus hogares, sus caminos, Señor, sus trayectos, Padre, de sus trabajos hacia sus casas, Señor. Yo te ruego que guardes a cada uno de ellos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y gracias, Señor, gracias por todo. Amén. Amén. Gracias, Jazz. Gracias, pastor. Tiene apagado su micrófono.
Vamos a desconectarnos todos para dar paso al próximo estudio que ya está preparado. Vamos Amén. a desconectarnos y a terminar este estudio y darle gracias al Señor. Ya se las dimos. Y pues hasta el próximo mes. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones, bendiciones, pastor. Dios me lo bendiga. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bonita noche. Bendiciones.